Bienvenidos a Dame tus trucos, un segmento de Selecta Job Match que trata de pasar las mejores prácticas de los que están haciendo las cosas diferentes y bien en toda América Latina. Hoy tenemos un invitado de lujo que es Matius Ballesteros. Él es un experto en temas de reclutamiento. Su cargo, si no me equivoco, es Team Lead of Recruitment a nivel LATAM de Nearsure. No sé si lo Correcto. pronuncio bien. En todo caso, bienvenido, Matius. Chequé tu experiencia, me quedé como muy curioso y encantado y estoy muy contento de que hayas aceptado el conversar ahora con nuestra comunidad. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Todo súper bien, la verdad, encantado de este espacio. Así que muy entusiasmado. Cuéntanos algo más de ti, como qué edad tienes, dónde vives, cómo terminaste en el mundo de reclutamiento y personas. Genial. Mira, yo tengo 27 años, vivo en Quito, Ecuador. Y cómo terminé en reclutamiento es muy curioso. Yo estudié en la PUCE y trabajé también en la universidad. Y ahí me involucré mucho en la parte más administrativa, porque bueno, yo estudié psicología organizacional, pero en mi carrera te dan los primeros 6 semestres de psicología normal. Y luego tú decides por qué rama te vas. Entonces, bueno, como yo estuve desde cuarto semestre aprox trabajando en la parte más administrativa, me llamó mucho la atención y dije, bueno, es aquí donde yo me veo. Todo lo que es empresa y toda esta cuestión. Trabajé ahí, servicio al cliente, me encantó y también encontré muchas oportunidades de mejora. Entonces ahí es donde me empezó mi gusto por la gestión del talento humano, que es lo que mantengo hasta ahora. Entonces me metí ahí de lleno, hicimos proceso de selección desde cero, innovando también porque antes no teníamos, entonces era como unificar un proceso de selección para dar la oportunidad a varias personas que puedan hacer sus, digamos, pasantías, o bueno, ahí se llamaba proyecto formativo, que te permitía trabajar mientras estabas en clases, tenías un horario mucho más flexible. Si tenías clases, por ejemplo, de 11 a 1, podías trabajar capaz de 1 a 2 y luego tenías clases y luego volvías a trabajar. Bueno, era muy, muy flexible. Entonces, así fue como empecé en todo lo que es gestión del talento y también de recursos humanos, selección. Ese fue como mi inicio para contarte un poco. Qué lindo, me hiciste acordar cómo empecé yo. Es que gracias por ese resumen. No voy a meterme ahí porque si no se alarga un montón esta reunión, pero algún rato está de hacer un capítulo de cómo empezó todo, que ahí veo Sí. bastantes coincidencias. Estoy chequeando qué hace Nearsure. Creo que entiendo, pero ¿nos puedes explicar tú qué hace exactamente, de dónde es, qué tamaño tiene, cuál es su norte, cuál es su Claro misión? que sí. A ver, Nearshore empezó en el 2018. Bueno, fue fundada por un grupo de empresarios que tiene origen de Uruguay, pero también tiene su base en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la compañía? Provee el trabajo, el talento outsourcing, ¿sí? O staff augmentation a empresas de Estados Unidos, pero nada más en el mercado de LATAM. O sea, nosotros contratamos aquí en Latinoamérica y lo ubicamos en nuestro cliente en Estados Unidos. Todo lo que es de desarrolladores, de todo tipo de stack. Entiendo. Entonces, ustedes identifican gente brillante, seguramente del área de tecnología o de innovación, que vivan, eh, que sean originarios de América Latina Ujú. y conectan este talento con empresas que tienen base en Estados Unidos. No sé si es que obligatoriamente se mueve el equipo allá o de pronto de forma remota desde aquí para hacer este aumento de equipo de las empresas de Estados Unidos, ¿no? No sé si esto es lo que hace. Es principalmente remoto. Nosotros promovemos la cultura del remote first. Entonces ese es nuestro lema. No importa en dónde estés, mientras estés en la TAM, tengas tu computador, tengas una excelente actitud y muchísimas ganas, pues puedes trabajar con nosotros para un cliente en Estados Unidos. Y el objetivo es demostrar el valor que tenemos de los profesionales de Latinoamérica y también aprovechar ciertas ventajas, como por ejemplo es la zona horaria. La zona horaria que nosotros tenemos se acomoda mucho y podríamos trabajar para allá, que en otros países de otras regiones del mundo no la tienen. Y ya entrando un poco ahí en el fondo de esta conversación, ¿qué es lo que valora tu cliente, que son compañías, me imagino, norteamericanas o por lo menos con base en Estados Unidos?
del talento latino? Mira, recién sacamos una encuesta, sacamos el NPS de todos nuestros clientes y está por arriba del 97%, cosa que es excelente. Y salieron 3 puntos a destacar. El primero es el trabajo en equipo que mantiene nuestros colaboradores. O sea, a ellos se les nota mucho que para ellos es muy importante trabajar en equipo. Otra es el nivel técnico. Entonces, eso habla también mucho de nuestro proceso de vetting, o sea, todo nuestro proceso de selección. Y la otra es todo el paquete en sí de habilidades blandas. O sea, ellos pueden destacar el profesional de nearshore versus otro tipo de profesional que venga de otra cultura y de otra compañía. Este colaborador es empleado, no sé si se llama, o Ujú. pertenece a la nómina de Nurture, Correcto. o en algún punto pasa a la nómina de tu cliente. Es parte de nearshore siempre. Obviamente hemos tenido casos muy particulares en el cual el cliente termina encantado de ese perfil, de ese candidato, pues, y decide realizarle una oferta para que vaya a trabajar 100% full time con ellos y toda la cuestión. Pero principalmente nosotros es empleado de nearshore, o sea, es colaborador de nearshore. Y tu rol como team lead de reclutamiento, Ujú. eh, ¿cómo lo describirías? O sea, ¿qué relevancia tiene en todo el norte de tu compañía? Pues bastante, porque lo que nosotros hacemos, nosotros actualmente como estructura tenemos dos equipos de reclutamiento, cada uno de los equipos tiene un líder de la celda, y lo que nosotros hacemos es identificar la mejor estrategia, la que esté más acorde al tipo de mercado, al tipo de oportunidad y al momento para que podamos llevar a cabo el proceso de selección. Asimismo, optimizar los recursos que vamos a invertir en ese proceso, ver cómo abordamos, y bueno, va mucho de la mano de la estrategia del talento. También nosotros proveemos indicadores de cómo va avanzando la búsqueda, qué es lo que nos encontramos. Entonces, va por ahí. También se quita un poco el tema de la gestión tradicional, bueno, yo te coordino el equipo para buscar el perfil, sino más bien te ayudo a que juntos lo encontremos, siendo un poco más de consultor, decirte, mira, esto es posible por tal razón o no lo es, o capaz este perfil tiene estas particularidades que debemos tomar en cuenta o no. Entonces, va por ahí, es mucho más integral. Con qué cargos interactúas tú? O sea, ¿quiénes son los que te piden gente? No sé si es que hay algún otro equipo con el que tengas que negociar temas de incorporación o beneficios. ¿Con quién interactúas en la estructura de tu compañía? Nosotros interactuamos con el equipo de ventas cuando tenemos un nuevo lead, un nuevo logo, lo llamamos nosotros, que es cuando, bueno, se hace una preventa y se busca la oportunidad. Y también con el equipo de los account managers. Son todos los que manejan nuestras cuentas. Entonces ellos vienen con una necesidad, trabajamos en conjunto. Tenemos una persona encargada del levantamiento del perfil, que eso también es algo muy necesario e interesante para entender en sí la necesidad del cliente. Y luego decidimos cómo la vamos a trabajar. Entonces ahí nosotros asignamos prioridades, vemos los recursos y la oportunidad. ¿Y cuáles son los cargos o el cargo? No sé si es que te especializas solo en uno con el que más trabajas. Es que trabajamos con todos, pero a ver, tenemos interacción mucho con nuestro Talent Engagement Manager, que es como esta persona que está encargada de hacer el levantamiento del perfil directo con el cliente. Y ahí trabajamos mucho con los Account Manager porque cada uno de los equipos tiene sus cuentas asociadas. Entonces es un ir y venir a ver cómo está nuestra búsqueda que podemos seguir trabajando. Y con la gente de ventas, la misma historia, pero nada más que es diferente por el tipo de cliente, digámoslo, que bueno, ellos están por ser un cliente, todavía no se convierten, los account manager manejan clientes ya reales. El equipo está distribuido en qué partes del mundo? En toda Latinoamérica, principalmente Latinoamérica. Tenemos en casi todos los países, sí, casi en todos los países de Latam, es muy, muy diverso. Entiendo, chévere. Y ahora, bueno, haciendo una comparación entre los trabajos que tenías, las empresas en las que estuviste antes de entrar a Nearsure y, y ahora que estás acá, ¿cuál crees que es como las principales diferencias que encuentras con tus anteriores trabajos? La principal y la más destacable es el tipo de cultura que tenemos acá. Eh,
al promover nosotros el trabajo remoto, estamos confiando mucho en la responsabilidad del colaborador, en cómo se asigna sus tiempos para cumplir con las tareas, trabajamos por objetivos. Entonces, esa visión de el trabajo remoto y el tipo de cultura en el que tú te puedes comunicar con nuestro C-Level en cualquier momento, en cualquier lugar, con un mensaje, todos estamos en Teams, tenemos grupos de WhatsApp, bueno, hacemos de todo para sentirnos mucho más cerca. Si te fijas en nuestro perfil de LinkedIn, de todos los que trabajamos en Nearshore, siempre estamos publicando como que tipo, el trabajo remoto nunca se ha sentido tan cerca. Y es una realidad. Entonces, eso es lo que más valoro y lo que más me llama la atención. Y aparte el tipo de profesionales con el que contamos en la compañía, tenemos profesionales extremadamente preparados que con dos mensajes te pueden explicar todo lo que ellos hacen, desde los ingenieros hasta cualquier persona. Ya, y entonces pertenecer a esta cultura remota, además multicultural y además de un nivel profesional alto, hace que sea complejo encontrar personas que encajen en esta cultura. Es complejo, por eso necesitamos un proceso de selección bien estructurado, pero cuando lo encontramos son esas personas que después no se quieren mover porque lo sienten suyo. Entonces encontramos esos candidatos que capaz nos ha pasado mucho que al mes o los 2 meses de estar trabajando con nosotros nos escriben o le escriben al reclutador o al sourcer en ese caso también por agradecerle. Tipo, gracias, me trajiste a un excelente lugar o cumpliste lo que me prometiste en la propuesta de valor. Chévere. Háblame un poco de la estructura de la gente que trabaja ya contigo, ¿no? Mencionaste que tienes alguien que hace sourcing, Ujú. pero cuéntame un poco cómo es el equipo de recruitment en tu compañía. Genial. Nosotros tenemos el área que se llama Capacity. Dentro de Capacity tenemos nuestro Chief Capacity Officer, que bueno, él está encargado de toda la operación de nosotros como área. Y ahí tenemos dos celdas de reclutamiento. Cada celda está compuesta por reclutadores y sourcers. El sourcer pues se dedica a todo el tema de atraer el talento, tanto outbound como inbound. Outbound cuando nosotros salimos a buscar, inbound cuando recibimos alguna postulación, que ahí también hay un dato interesante que bueno, te lo compartiré más luego. Y también tenemos un Technical Vetting Manager, que es una persona sumamente técnica que nos ayuda para construir, digamos, el proceso, ver cómo lo evaluamos técnicamente, aclarar algunas dudas de perfiles que, bueno, aparecen por ahí. En algún momento nos piden perfiles extraños, entonces, bueno, él está encargado de solventar todo ese tipo de dudas. Tenemos una persona que está encargada de todo el inbound, que, bueno, todo el tema de job posting, trabajar con nuestros partners y atraer talento por esa fuente. Y tenemos una persona que está por ahora 100% dedicada a todo lo que es métricas y, y sacar cuáles son las fuentes más efectivas de reclutamiento, qué tan eficientes estamos siendo en cada uno de los procesos, perdón, de los stage en el proceso. Entonces, esa es la estructura. Ah, y también tenemos el departamento de hiring, que bueno, ahí estaba la persona que te comenté antes, el Talent Engagement Manager, que nosotros tenemos muchísima relación. Y bueno, ellos lo que se encargan es de preparar al candidato para que pueda llegar a nuestro cliente conociendo cómo va a ser el proceso y también nosotros adecuamos su perfil para poder demostrar nuestro proceso de selección, las fortalezas del candidato y con eso generar confianza al cliente. Y todas estas personas que me has comentado son como que tienen actividades cuando haces selección y se dedican a hacer esto, por ejemplo, la persona que hace métricas, o exclusivamente es el 100% de su tiempo es para hacer métricas alrededor del reclutamiento. Esta persona que te comenté, sí, específicamente va a hacer métricas en cuestión al reclutamiento, también está encargada del proceso de NPS, tanto de nuestros clientes como de nuestros candidatos, porque eso lo cuidamos un montón. Nosotros queremos que la experiencia del candidato sea sumamente positiva, por eso hacemos lo más difícil en reclutamiento, que es siempre dar feedback al candidato en todo momento. Y si el proceso se nos extiende, comunicarle que se nos extendió, que no nos pase porque todos hemos sido candidatos capaz en algún momento en el que ya no volvemos a saber del proceso o nos enteramos a las 2 semanas que estuvo en stand-by por alguna razón. No Ujú. queremos que eso nos pase, así que cuidamos mucho también de esa parte. Perfecto. Cuando tú entraste el proceso, ¿ya era así o has ido tú como interviniendo en cambios del proceso? Era muy, muy diferente cuando yo ingresé. Yo entré a la compañía en un rol diferente en el cual yo hacía reclutamiento para los roles internos, tipo para todo el equipo de management.
Luego tuve una promoción y pasé a ser team lead y ahí fue como que tuve una visión un poco más amplia de cómo se hacía el reclutamiento a la externa de la compañía. Entonces ahí cambiamos muchas cosas. La primera que cambiamos fue el modelo de entrevista. Nosotros anteriormente, nuestros reclutadores lo que hacían era entrevistar normal, pero a modo de un checklist. O sea, ok, tú tienes 5 años con esta tecnología, tienes 4 años con esta otra, etcétera. Listo, siguiente paso. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué? Porque también hicimos un cambio porque el cliente comenzó a identificar ciertos gaps a nivel de habilidades blandas. Entonces decía, mira, técnicamente es muy bueno, pero no se comunica tan bien, o capaz no tiene la mejor actitud. eh, bueno, en general, todo lo que es el paquete de habilidades blandas. Entonces nosotros lo que hicimos fue cambiar el modelo de la entrevista para no dejar eso por fuera y que dejemos de hacer un checklist, sino más a modo de conversación con esta persona y abordarlo de otra manera. Todos sabemos que en este mundo los desarrolladores casi que tienen entrevista a diario, tienen muchas ofertas, son muy demandados. Entonces tenemos que hacer un proceso de selección diferente, atractivo y ameno para esta persona. Entonces uno de tus cambios fue como encontraste esta oportunidad de mejorar la evaluación de las habilidades blandas Correcto. y ahí este paso de la entrevista pues lo modificaste. Me imagino que con mecanismos para calificar Sí, y sí, de paso en la correcto. última frase que dijiste, conectar de una forma más amena con el candidato. Y cómo sientes que esto ha cambiado al resultado? La verdad que ha sido un cambio muy, muy positivo, no solo para la experiencia del candidato que ahora es mucho más amena, sino también a la interna. Nuestros reclutadores son mucho más sólidos al momento de evaluar, de identificar ciertos patrones de conducta o ciertas competencias mucho más deseables para un cliente en específico. Entonces están mucho más preparados. La clave de todo este proceso de entrevista es que nosotros mantenemos estable las competencias transversales que son esenciales para todo cargo dentro de la compañía. Entonces eso es clave, que nosotros lo mantenemos, que es el trabajo en equipo, la comunicación continua, el aprendizaje continuo, el el self-management, o sea, que tú mismo te puedas manejar. Eso es lo clave para nosotros ahora mismo. Y de ahí lo adicional también lo vamos calificando y se va destacando en el perfil. Entonces no, tratamos de no dejar nada por fuera. Y bueno, para hacer este cambio tuviste que convencer a otros gerentes del cambio o tuviste libertad, o sea, ¿cuál fue el proceso con el cual implementaste este cambio ya desde la desconfianza de hacer algo nuevo internamente? Sí, una de las cosas hermosas de esta compañía es la apertura al cambio. Ellos siempre están 100% abiertos y no son para nada rígidos en ese sentido si tú vienes con alguna nueva idea y con fundamento. Yo venía, como te decía antes, haciendo selección en otras instancias y había trabajado con muchas personas que conocían la forma en la que entrevistábamos y en la forma en la que proponía los procesos, porque antes no teníamos un proceso de selección definido para reclutar a la interna. Entonces, con todo eso, explicamos con fundamentos cuál era la necesidad y se planteó. Hicimos una prueba piloto, conversé con nuestro C-Level en ese momento también para manifestarle el por qué, el cómo y el para qué, que esa estructura también para mí es clave, o sea, qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué. Y bueno, fue un cambio exitoso, tuvimos muy, muy buen feedback de parte de nuestros candidatos y también cuando ya llegaban de cara al cliente habíamos logrado cerrar mucho más este gap que te mencionaba anteriormente de las habilidades blandas. Súper interesante. Em, ¿Qué tan largo es tu proceso? Ahora sí cuéntame quizás los steps de cómo hace alguien para trabajar, ya sea que se aplica o tú le buscas, por qué etapas pasan y cuánto tiempo tarda. Sí, es un proceso, digamos, un poco más largo que también tuvo un cambio. Cuando no. Anteriormente todo, casi todo en este rubro se manejaba súper rápido. Tipo, tenías una entrevista técnica y te mandaban la oferta casi para los desarrolladores. Pero conforme se fue estabilizando el mercado, se fue volviendo, entre comillas, más tradicional este proceso también. Entonces pudimos incluir varias instancias. Nosotros tenemos las dos fuentes de reclutamiento. Nosotros buscamos a la persona y la persona también se postula.
que esto también fue un éxito muy, muy fuerte por parte de la compañía, el hecho de incorporar esta oportunidad que la persona se postule y preocuparnos por ese espacio, que antes no lo hacíamos porque teníamos la creencia en IT de que nadie se postula, sino que nosotros salimos a buscar. Ahora es real, pero no tanto como antes. Entonces es una fuente de reclutamiento muy buena. Ahora, hablando de las etapas, nosotros tenemos una evaluación del inglés, porque si bien viven en la TAM, pero tienen que saber inglés porque se comunican con equipos que están basados en Estados Unidos y con gente de Estados Unidos. Entonces tenemos la evaluación de inglés, luego tenemos el primer screening que lo tiene con un reclutador. Después de eso tenemos una evaluación técnica. La evaluación técnica tratamos de que no sea 100% de código porque a los desarrolladores no les gusta subirse y mandar su código y compartir porque alrededor del tiempo se ha visto un poco de conflictos con esa cuestión de compartir su código. Entonces es una entrevista técnica. Después de eso pasan a hacer un assessment de habilidades blandas, pero con juegos, que ahí descubrimos una plataforma muy interesante que tiene baremos aquí en Latinoamérica. Entonces entran, juegan, se demoran 30 minutos y tenemos resultados muy buenos, que antes de esas pruebas se demoraban alrededor de una hora y media. Tenemos personalidad y habilidades cognitivas. Después de eso tienen una reunión muy corta de preparación, que nosotros la llamamos prep call, en la cual le comentamos al candidato cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestro cliente, cómo va a ser el proceso de entrevista en ese lado. Y bueno, tratamos de reforzar tema de beneficios, del acompañamiento que reciben, porque aquí también es destacable. Nosotros no es que nos encargamos nada más de ubicar al talento y dejarlo ahí, sino nosotros estamos con el talento todo el tiempo. Como te decía antes, forma parte de la nómina de la compañía, así que está con nosotros siempre. No es que entra un cliente y lo dejamos ahí morir para nada. Está con nosotros siempre. Entonces le explicamos toda esa cuestión y luego ya pasa a la cancha del cliente, que hay veces que es una o dos entrevistas y estaría dentro. El promedio que nosotros nos demoramos actualmente para entregar un candidato a nuestro cliente es de 14 días. Todo ya veteado completamente y disponible. Obviamente, si es que nosotros tenemos alguna posición similar en el transcurso, los tiempos se van a reducir, pero un perfil nuevo desde 0 a 14 días. Mencionaste esto de combinar las dos fuentes, ¿no? Inbound y outbound. Em, yo creo que eso va a depender muchísimo de qué tan buena es tu marca empleadora. No sé si Correcto. tú tienes algo ahí que ya hayas visto, ¿no? De cuál es la diferencia entre tener una buena oferta de una buena marca, una buena reputación y cómo eso impacta en la capacidad que tienes de atraer gente, ¿no? Sí, sabes que algo que es también muy destacable, más allá de la marca empleadora en sí, es cambiar la forma de publicar una oferta. Porque nosotros históricamente en selección estamos publicando con lo que nosotros queremos encontrar, pero no nos preocupamos en lo que quiere la otra persona para aplicar. Recordemos que todo el público objetivo que nosotros tenemos tiene ofertas casi a diario. Entonces nosotros cambiamos esta lógica de hacer ofertas en el sentido de, a ver, nosotros sí queremos un perfil, pero no te voy a poner lo que yo necesito, sino te voy a poner lo que tú vas a ganar con nosotros. Entonces va desde ahí. ¿Cómo lo construimos esto? Tuvimos una capacitación excelente con Tony Jimeno, que es un duro en todo lo que es el reclutamiento inbound. Entonces, él nos ayudó con una estructura en la cual nosotros hicimos el candidate persona. Entrevistamos a nuestros desarrolladores y vemos qué es lo que más priorizan. En base a eso se construye la oferta para destacar lo que más priorizan en ese orden y así hacer un poco más visible. Y nos ha generado muchísimo éxito trabajar las ofertas desde esa forma. Ya no poner tipo buscamos un desarrollador backend con 5 años en Java y todo el listado, sino más bien quieres ser parte de una empresa remota que respeta tus días feriados en el país en el que te encuentres, que bueno, te brinda un millón de oportunidades, un equipo multicultural. Nosotros todo el tiempo estamos promoviendo este tipo de la cultura y de vez en cuando nos reunimos, entonces tratamos de que sea un poco más visible, compartimos nuestras fotos para que vea qué tipo de gente se va a encontrar. Y ahí es cuando deciden aplicar. Entonces es cambiar el chip en ese sentido. Es bien interesante lo que dices. ¿Y cuánto ya hablando en números sé que depende de cada vacante, ¿ah? Y también de algunas circunstancias del mercado laboral,
Pero ¿cuánto viene de outbound, o sea, de búsqueda directa? ¿Cuánto viene de inbound? ¿Y cuánto, no sé si tiene que ver un intermedio, cuánto viene de referidos internos, es decir, de tu propia gente que te presenta a gente que encaja en el perfil? En porcentajes Mira, generales, ¿no? en porcentaje general, con toda la transición que estamos haciendo, por el momento Outbound sigue siendo nuestra fuente principal de reclutamiento, pero no es tan grande. Hablamos de un 50% si vamos a repartir el 100 entre todas las fuentes, ¿no? Un 50% Outbound. Inbound ahora se está convirtiendo en algo muy, muy fuerte, que sería aprox un 35, un 40%, y referidos por ahora es el porcentaje más bajo. Que la razón de que el referido sea un porcentaje más bajo es la falta de comunicación que nosotros hacemos y no hay claridad del programa. Entonces, esa es una autocrítica que nosotros estamos trabajando en eso, forma parte de nuestros objetivos para este Q, pero sí tenemos que aumentar ese número, pero es por la comunicación. Ahora, cuando nosotros vamos directamente con un desarrollador que tiene un desempeño formidable, siempre conseguimos algún referido. Siempre dice, ah, mira, es que tengo un amigo que trabajó conmigo y le puede interesar. Entonces, bueno, nos conseguimos perfiles excelentes que mantienen la cultura, también nos ayuda a mantener esa cultura porque atraemos gente que había trabajado junto antes. ¿Y cuáles son tus fuentes y medios? O sea, LinkedIn me imagino que está entre esas, ¿no? Pero ¿qué otras herramientas o técnicas estás usando? Por el momento, la única fuente es LinkedIn, por ahora, 100%. De ahí todo lo que son job posting en los distintos portales de empleo que son más fuertes en cada país, es lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos probando. Entiendo. Y cuando haces búsqueda directa, me imagino que encuentras gente en LinkedIn y ya, buscas empezar en contacto. ¿Tienes ahí como una técnica o es algo que es como sentido común? ¿Cómo funciona eso? Sí, ahí tengo una frase que dice, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque al final, bueno, se nos pueden pasar cositas. Nosotros sí tenemos varias técnicas. La primera es hablarle desde el mismo lado del job posting. O sea, ¿qué vas a ganar tú si es que nos respondes el mensaje? Si es que nos prestas capaz 2 minutos en la lectura de todo lo que nosotros te proponemos. Otra que estuvimos probando que nos funcionó bastante y que no era tan, o sea, no estaba tan seguro, pero nos está funcionando, es el tema de hacer un video. Entonces, nos grabamos un video, enseñamos nuestra página de carreras, enseñamos la propuesta y mira, si tú quieres, estamos disponibles para poder charlar en tal cantidad de tiempo, o si quieres, tienes 10 minutos y te llamó la atención, podemos conversarlo. Y la gente increíblemente le llamó la atención. Esto también con datos que obtuvimos de la última capacitación que te comenté, porque a ver, si somos realistas, más del 75% de contenido que ahora consumimos todos es en video, Ujú. muy poco la lectura. Entonces abordamos también por ahí y les llama mucho la atención. Ahora metámonos un poco en el perfil de la gente de reclutamiento. Lo que tú mencionas suena a que tienes que saber de tecnología, de marketing digital, diferenciar esto de inbound, outbound, eh, guiado por datos, a KPIs y este tipo de cosas, ¿no? Que no necesariamente es lo que te enseñan o la vieja guardia de reclutamiento te ha ido como transmitiendo. Entonces, ¿cuál crees tú que es el perfil ideal para trabajar en un rol como el tuyo o con un equipo como el tuyo? Lo primero y lo más clave para mí es ser curioso. Hay que ser muy, muy curioso, porque tipo, siendo curiosos es que salen este tipo de espacios, por ejemplo, en el que nos preguntamos cómo estamos haciendo las cosas, intentamos aprender e innovar, y es ahí donde encontramos esos detalles que nos permiten cambiar, ya sea mi experiencia como reclutador o como líder y la experiencia de nuestros candidatos, que eso también es clave. Un candidato que tiene una mala experiencia nunca se olvida del reclutador, jamás. Y si tuvo una muy buena experiencia, dice, bueno, sí, estuvo bien y listo. Es diferente. En cambio, eso para mí es lo clave, ser curioso, ser proactivo, que eso lo tenemos todos dentro de la compañía. Creo que es una de nuestras competencias también fundamentales y también se da por la apertura que tenemos a proponer y actuar. Porque, a ver, si yo soy curioso pero no tengo la apertura y soy proactivo y no tengo la apertura, no consigo nada. Entonces, esa es la clave.
Ahora, algo que te puedo comentar también muy interesante es que nosotros nos preocupamos mucho de nuestra gente, cómo está, cómo se siente, todo el tiempo esté aprendiendo. Al inicio, si te acuerdas, hablamos de nuestras competencias core, o sea, las transversales, y ahí está el aprendizaje continuo. Entonces nosotros estamos haciendo todo el tiempo eso. ¿Qué hacemos en el equipo? Todo el tiempo hacemos actividades de roleplay. Por ejemplo, hay veces que yo me hago pasar por el candidato y mi reclutador me entrevista y está todo el equipo presente. O hay veces que hacemos entrevistas en panel, donde todo el equipo entrevista a una persona. Hacemos ejercicios para hacer alguna oferta, más allá de que ahora no hagamos la oferta, pero es para reforzar estas habilidades de negociación que siempre están presentes. Entonces por ahí vamos reforzando todo este tipo de cosas. Y para nosotros es clave cuidar muchísimo de nuestro equipo, que nuestro equipo entienda nuestra visión, nuestra misión y que pueda salir a buscar con eso en la mano. Porque es mucho más fácil que un equipo esté convencido y te lleve a cabo un proceso de selección a que solo lo haga por cumplir un objetivo. Sí, no, tienes que estar convencido de que estás en el lugar correcto y que lo que están haciendo es importante y que tú que eres escuchado, ¿no? Y que tienes algo bueno que contar, ¿no? Alguien me Ujú. contaba y hace tiempo, decía, mira, esto es como una, no sé, bueno, hay gente que nos escucha de todos lados aquí, pero acá en Ecuador le decimos hueca a un lugar que no es tan así como con mucho letrero, pero cuando entras es fantástico, en comida normalmente, ¿no? O sea, la comida es riquísima, tiene buen precio, de ley regresarías y no solo regresarías, sino que te da un gusto ir a contar a otro que tienes una hueca porque es como un tesoro que encontraste, ¿no? Tú eres un promotor ahí. Ajá, y este profesor me decía, mira, tú tienes que hacer que tu empresa sea como una hueca. Así que alguien encontró y le va a contar a los demás que esto es fantástico, es genial trabajar aquí. Y este ambiente, este boca a boca, es el que va a hacer que tu cultura se nutra de gente que tenga estas características. Bueno, entonces siempre he estado ahí, ahora como que hay más herramientas para poderlo gestionar, ¿no? Y también se ha profesionalizado mucho el área de reclutamiento. ¿Y tú por qué crees que esto pasa ahora en medio de tanto cambio? ¿Por qué termina de ratificarse la importancia de hacer selección en las empresas, de hacer un buen proceso de selección? ¿Qué después de todo lo que has hecho crees que hace que esto siga siendo una parte estratégica de la empresa? Porque, mira, últimamente todos estamos acostumbrados a la inmediatez, entonces todos queremos así resultados para allá. Y cuando quieren resultados para allá, comienzan a ver números. Y cuando comienzan a ver números, que se dan cuenta que cuánto nos cuesta hacer un proceso de selección, cuánto nos cuesta encontrar a la persona ideal que permanezca en su cargo. Entonces cuidamos mucho también eso, que la gente no solo ingrese y ya, sino que se quede, que esté cómoda, que esté contenta. Y para lograr eso, tenemos que ver un poco más atrás en tener claro la importancia y el valor que tiene un proceso de selección correcto. Entonces, yo creo que empezó por ahí, por el tema de los costos y también por la necesidad de tener un talento que te represente hasta cierto punto. Entonces, nosotros ahora como compañía estamos 100% seguros de que cualquier persona que va a conversa, porque hemos dado últimamente muchísimas charlas de todo lo que hemos venido hablando, pero en temas puntuales un poco más profundo, sentimos que todos nos representan. Es la transmisión de la cultura y eso se da por un correcto proceso de selección. Nosotros cada año venimos duplicando el número de colaboradores y permanecer y mantener esa cultura es muy complicado. Entonces los pequeños detalles son los que hacen la diferencia al final. Sí, en remoto es como que todo igual se está inventando, ¿no? Correcto. En un inicio parece que es fantástico y de hecho es fantástico. Yo también soy parte de la cultura remota y amo y conozco de todas, ¿no? Que como soy ya bastante mayor a ti, vengo desde la historia en la que tenías que entrar súper temprano e irte de tarde. Yo salía y había luz en el día y me regresaba porque me sentía mal, no porque tenía algo que hacer, sino porque sentía como que estaba pecando, ¿no? Y poco a poco he ido como siendo parte del cambio y ahora que trabajo en remoto me fascina. Pero también me doy cuenta que no hay muchas cosas escritas, o sea, hay como tendencias que sabes que por ahí es, pero no necesariamente está hay tantas claridades. Y tener una cultura que sabe que apuesta por el remoto, pero que sabe que también va a tener que ir cambiando cosas en el camino porque vamos a ir descubriendo. Yo creo que eso también va reflejando cómo va la humanidad, ¿no? Eh, Mientras la humanidad se vaya como haciendo remota también, va a ir cambiando un montón de cosas. Pero requiere que la gente tenga justo esa apertura, ¿no?
a, a modificar las cosas que quizás hasta ayer estaban funcionando y hoy quizás ya no están haciendo cambios. Es que valoro mucho esa parte de las culturas como la que están haciendo ustedes, Matthews. Nosotros ahora, si somos 100% remoto, en cada país tenemos la posibilidad de que si tú quieres puedes ir a trabajar en un cowork. Y eso lo cubre la compañía. Entonces te damos esa libertad de elegir, pero también es clave para nosotros que puedas relacionarte y que puedas hacer networking. Entonces existe esa posibilidad. Así que requiere también de compromiso, de responsabilidad de parte del colaborador para que puedas mantener este tipo de cultura que al final, si se transmite correctamente y con el compromiso necesario, te lleva al siguiente nivel. Sí, qué interesante. La verdad que a veces quisiera hablar más sobre esto de remoto. Pero chévere este tip que das, ¿no? No todos tienen como las condiciones para trabajar en casa, ya sea porque físicamente no tienes o porque tu personalidad no se adapta. O sea, puede ser que tengas todo, pero necesitas salir para trabajar, ¿no? Afuera. Así es que creo que pensar justo ahí como en la experiencia del empleado, sí, quizás sería en este caso, haciendo estas diferencias según arquetipos, me imagino, llegas a como a este tipo de herramientas, ¿no? Porque no creo que son beneficios, sino que en el fondo nosotros tenemos que cuidar que cada uno de su máximo talento y darle las opciones de que esto sea en cualquier espacio, ¿no? Esto, más otras cosas, ¿no? Más la compensación, el reconocimiento, el sentir que forma parte de un proyecto grande, el que pueda compartir esto con su entorno, bla, bla, bla. Creo que hay mucho por hablar, pero creo que ustedes lo están haciendo bien, bastante obligados también, creo yo, por la industria, ¿no? Creo que la industria de tecnología y de nuevas herramientas para el mundo, creo que obligó por el tipo de perfil a que se adelanten, digamos, a este tipo de nuevos paradigmas, lo cual me parece fantástico. A ver, ahora quiero plantearte como ya una última pregunta para ir cerrando. Con todo lo que conoces ahora, no sé si llamarle errores, ¿no? Pero ¿qué evitarías o qué harías diferente? Ya sea en tu proceso, en tus fuentes, alguna decisión que has tomado. Tengo dos cosas que se me vienen a la mente ahora mismo. La primera es mantener todo igual durante todo el tiempo. Yo vengo antes de Nearshore haciendo selección tradicional, reclutamiento masivo, en el cual el reclutamiento masivo se hace en entrevistas de 15 minutos capaz, o 10 minutos, y pasas, y pasas, y pasas, y nunca te sientas a preguntar, a ver, ¿qué tan efectivo estamos siendo? Entonces, eso sería como lo primero, o sea, cada tanto revisar el proceso, ver cómo está funcionando, cómo está impactando en tu gente y a la externa también, porque es clave cómo impacta en los dos sentidos. Y la otra que a mí me pasó, yo pensaba que el inbound en IT no servía, que digo, bueno, ¿quién se va a postular? Pero bueno, con todo lo que habíamos conversado anteriormente, efectivamente funciona. Entonces, prestarle muchísima más atención a eso, vender experiencias a la gente, eso es algo que sin duda ahora me lo llevo y antes cometía ese error de dar por sentado que algo no funciona, entonces claro, ni siquiera me lo ponía a pensar. Genial, ¿no? Y el inbound no es poner anuncios, no es como entender quién es como tú lo mencionaste, ¿no? Me parece que lo aprendiste con Tony, que es quién es tu buyer candidate y en función de eso vayas creando ese proceso, ¿no? Requiere de una preparación y un esfuerzo y herramientas y plataformas. ¿Cuáles son como las herramientas claves que tienes tú o que recomendarías quizás a alguien que está empezando como en el reclutamiento IT? O sea, ¿qué cosas tiene que dominar? Inglés, para globalizarnos debemos saber inglés porque bueno, es el idioma que más se habla en casi todo el mundo. Entonces, principalmente que tenga que saber, que sepa inglés. Después volvemos a lo mismo, que soy un poco repetitivo, pero que sea muy curioso, que investigue. Por ejemplo, este tipo de espacios, una persona que se siente a escuchar lo que dura la charla, sea 40, 45 minutos, ya tiene un valor agregado que una persona que capaz no lo escuchó. De todo el mundo tenemos para aprender. Entonces, eso es la clave. Otra cosa que a mí me ha servido son todas las plataformas de e-learning que han salido últimamente. Tenemos gran variedad.
para no decir solamente una, pero tenemos gran variedad, que hay cursos de todo tipo, de toda duración, todo precio. Entonces el conocimiento con la digitalización eh, nos ha permitido que esté mucho más al alcance de todos. Nunca dejar de aprender. Eso también es la clave, no solo para ser reclutador en IT, ni trabajar en otro tipo de industria, sino en general. Mientras más te educas, mientras más curioso eres, más te preguntas, estás alcanzando un nivel adicional. Entonces, para mí eso es la clave. Genial. Bueno, ya para despedirnos, ¿qué recomendarías a la gente que está ahorita escuchando este capítulo, que de pronto quiere implementar nuevas prácticas y bueno, parece que hay un montón de cosas por hacer, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería como tu consejo? Sí, hay mucho por hacer. Mi consejo es que no se queden con ninguna duda, que nos escriban a todos, que en algún momento nos vean en algún espacio. Si hacemos este tipo de iniciativas como las que tienen ustedes ahora, es porque estamos interesados en transmitir conocimiento. Entonces, seguro si alguien nos escribe, vamos a resolver esa inquietud. Los que sean muy curiosos, seguro también aportan con nuevas ideas que nos cambian paradigma. Bueno, ahora les invito a desafiarse, preguntarse qué es lo que están haciendo, cómo y para qué, y con eso pues poder enriquecer todos nuestros procesos en general, no solo el de reclutamiento y selección, sino en general. Buenísimo, Matius. Muchísimas gracias por darnos todas esas claves que me quedé con más ganas de preguntarte otras cosas, pero seguramente te voy a motivar que hagamos una conversación quizás con más personas para hablar de esto que nos apasiona, el mundo del reclutamiento. Creo que sí. También muchísimas gracias a toda la gente que nos se ha unido, que nos está escuchando y que está formando parte de este proyecto. Gracias por los comentarios que nos están enviando. Y no se olviden que Selecta Job Match está hecha para que mejoren todos sus procesos de atracción de personas. Unas palabras finales, Matius, y nos despedimos. Nada, agradecerles a ustedes por este espacio, qué bueno contar con este tipo de iniciativas y animarles a todos los que nos escuchan, que lo sigan haciendo, que estén pendientes de las redes de todos nosotros y bueno, a seguir aprendiendo, es la clave. ¿Cómo te encuentran, Matius, en tus redes? Como Matius Ballesteros en LinkedIn y además ahí van a poder encontrar un poco más de nuestra cultura, de todo lo que hablamos acá, va a ser mucho más visible. Seguro dejamos ahí esos enlaces en donde se publique esto. Muchísimas gracias, Matius. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito día. Gracias, un Chao. gusto. Chao.